Recibimos en contrapunto al Comité de Solidaridad con Argenis y Alfredo. Ellos son los exgerentes de PDVSA que han sido acusados de vender información confidencial a los Estados Unidos. Bienvenidas Caribay Chirinos y Jensi Torrealba, quienes son parte de ese comité de solidaridad. Les pregunto, ¿cuál es el estatus del caso de Argenis y Alfredo? Bueno, hoy estamos recibiendo la noticia por parte de los abogados que ya el expediente y el caso pasa allá a juicio, a sala de juicio. Nos asignaron el Tribunal Ordinario Octavo. Ya veníamos de un retardo procesal. Nosotros ya tenemos, el 28 cumplimos 9 meses de privativa de libertad. Evidente incumplimiento completamente con todos los lapsos procesal, llámese por todo el sistema que está pasando y mucho más aún por el caso del tema de la pandemia. En el caso de los muchachos, tenemos actualmente una solicitud como comité, ya que pasamos a otra fase de la parte jurídica. Se desestimaron 2 cargos, que fueron los de terrorismo y asociación para delinquir. Vamos a juicio con unos cargos que son difusión de información, corrupción propia y agavillamiento. Estos cargos son cargos más pequeños, hay una variante de condiciones, eso se llama jurídicamente cambio de condición, donde nosotros como imputados tenemos derecho a ser juzgados en libertad. Por eso cambian de tribunal, hay un cambio en el tribunal. Correcto. Exactamente. Sí, señor. Hay un tribunal que es el primero en terrorismo, que toma el caso porque tiene competencia en terrorismo, porque uno de los cargos que se le atribuyen era terrorista. Entonces sale esa audiencia preliminar, se desestima por no tener soportes técnicos ni pruebas que sustentara. Hay unas pruebas que no son pruebas como tal, pero bueno, son pruebas aceptadas por este tribunal y lo deciden pasar a juicio. Nosotros mantenemos nuestra inocencia, por eso es que vamos a juicio. Ok, les pregunto, ¿a ustedes le han pedido que asuman alguna responsabilidad, a los muchachos, a Jenny y Alfredo, le han pedido que acepten algunos de los cargos de la acusación? Bueno, dentro de lo que es las funciones de fiscalía, obviamente antes de entrar a una audiencia preliminar, la fiscalía dice, bueno, si quieres una medida o quieres acepta uno de los cargos, porque realmente según la justificación que se nos ha venido dando es que es la función de la fiscalía, pero sin embargo nosotros, como conocimos el expediente a los 115 días, vemos que en el expediente y se lo colocamos a la audiencia, a nuestras personas que nos siguen, el que tenga duda, que es abogado, que quiera revisar el expediente, está abierto a revisar lo que está en el expediente. Y ahí no existen pruebas que comprometan a los muchachos ni desde el punto de vista de corrupción propia, ni mucho menos el tema de difusión de información. ¿Quiénes son Argenis Torrealba y Alfredo Chirino? Porque lo que uno ha visto, digamos, por declaraciones tanto del fiscal general como de Nicolás Maduro, pareciera que son gente que se portó mal y que vendió información, que debería haber asumido su responsabilidad y pedido perdón porque traicionaron al país. Pero desde el punto de vista de, digamos, las organizaciones que han respaldado a Argenis y Alfredo, ¿quiénes son ellos? ¿Llegaron a PDVSA? ¿Son amigos de un enchufado? ¿O son funcionarios de carrera que llegaron por mérito propio? ¿O cómo es la historia de ellos en PDVSA? Correcto, bueno, primeramente decirte que son muchachos muy sencillos, extremadamente sensibles, vienen del mundo de la cultura y del deporte, estudiantes primero de ingeniería electrónica, en el caso de Alfredo, y ingeniería industrial, en el caso de Argenis, se gradúan y asumen su responsabilidad acá en la principal industria petrolera del país, como es PDVSA, con 10 y 13 años, en el caso de Argenis, de carrera administrativa en PDVSA, y llegan al cargo de gerentes de operaciones solo por la función de carrera administrativa, gracias a los méritos que ganaron durante todos esos años en la empresa y a su correcto proceder. Pero según lo que hemos visto de las declaraciones, digamos, de los altos funcionarios que les nombré, ellos algo deben haber hecho, y entiendo que ustedes vienen de las bases del chavismo y mucha gente del chavismo llega y dice, por algo deben estar presos, no deben ser ningunos santos. ¿Cuál es la respuesta que se le da a esa argumentación? Bueno, si están presos es por algo. Eso, la duda es válida para todos, ¿no? Pero a esos compañeros les hacemos un llamado y les decimos
que estamos abiertos a explicar la situación de los muchachos, incluso a leer el expediente, como dice Jensi. El expediente es un bodrio jurídico, pero así como es un bodrio, también dice la verdad. Allí dice los nombres de los verdaderos culpables de la fuga de información, la gerencia culpable de la fuga de información, y no tiene nada que ver con los muchachos. Es decir, que entonces estamos ante la presencia de corrupción en PDVSA. Eso sí no está en duda. No hay duda, de acuerdo a lo que la Fiscalía y el PCP, que es la Oficina de Investigaciones de PDVSA, investigó. De protección y control de pérdidas. Investigó y muestra ese informe y lo incluye en el expediente como una prueba en contra de los muchachos. Esa investigación esa investigación, de acuerdo a esos funcionarios, es real, pero no nombra a los muchachos ni nombra a la gerencia de los muchachos. Claro. Es decir, que ellos son los chivos expiatorios de un caso de corrupción. Eso es lo que debemos inferir quienes no conocemos el expediente. Bueno, nosotros de verdad, dentro de lo que hemos revisado el expediente, no entendemos los cargos que se le imputan a los muchachos. De hecho, sí existe la fuga de información dentro de PDVSA, sí está reportada. De hecho, la vicepresidenta de la República, nuestra querida Delcy Rodríguez, lo dijo en una rueda de prensa donde señalaba al hijo de Román Jalú, en este caso con unos servidores espejo, donde se existía desde el 2010 una fuga de información. Entonces, si existe la fuga de información de PDVSA, entonces ¿por qué se le achaca a dos gerencias medias donde existen más de 5.000 trabajadores en PDVSA, existen muchas gerencias, existen muchos gerentes? ¿Por qué se le achaca solamente a estas gerencias medias operacionales? Antes de realizar una operación de despacho, eso se tuvo que haber negociado, comercializado, y quienes manejan la información por encima de los muchachos son jefes de división, vicepresidentes y presidentes. ¿Qué hacían Argenis y Alfredo en PDVSA? ¿Cuáles eran sus actividades? ¿Cuáles eran sus funciones? ¿Cuál era el rol que desempeñaban para ser acusados de vender información? Fíjate, ellos, técnicos, netamente operacionales, hacían los análisis de riesgos de las situaciones respecto al crudo y al GLP en el país, el tema del desabastecimiento, el tema de el almacenamiento del producto, netamente operacional. Nada que ver con empresas, con la compra y venta del producto y subproducto del petróleo. Esas decisiones obedecen a cargos superiores, que además son cargos de confianza del ministro hacia abajo, ¿no? El tema de que a quién se le vende, quién es la empresa que licita, quién gana la licitación, o a quién le vendo, a quién le compro, ¿no? Son competencias. Los muchachos sencillamente técnicos operacionales con los análisis de riesgos respectivos para los productos petroleros. Y es importante resaltar que en este caso Alfredo era gerente de operaciones especiales, que tiene que ver con el tema de GLP, y en el caso de Argenis, gerente general de crudos. Entonces son operacionales. ¿Qué quiere decir eso? Lo que se negocia en comercio internacional, en mercado internacional, con algunas empresas, lo que se vaya a despachar, le pasan a ellos una notificación, cuánto le van a despachar y qué le van a despachar. O sea, ellos son las gerencias operacionales dentro de lo que es la vicepresidencia de Comercio y Suministro de la empresa. Ok, ahora quiero pasar más al tema del trato hacia ellos dos. ¿Cuántas veces en este tiempo ustedes han logrado ver y visitar a Argenis y Alfredo? En estos más de 250 días, casi 3 meses, ¿no? 9 meses. No, perdón, casi 9 meses, perdón. 9 meses. ¿Cuántas veces lo han logrado ver? Bueno, nosotros... ¿Cuántas visitas han tenido? ¿Cuántas visitas? El 8 de marzo, que luego de ese viernes 28 de febrero, donde ellos estuvieron, se fueron a trabajar muy temprano, al mediodía tienen una reunión con el PCP, que es la policía de PDVSA, junto con un agente de DIGESIN, le dicen vamos a ir a un interrogatorio al DIGESIN a seguir una investigación. A ellos en el Jeep, cuando lo llevan de traslado en el DIGESIN, le ponen las esposas. Desde ese momento nosotros hasta el 8 de marzo logramos ver a Argenis. 10 días, 10 días 10 días donde pudimos ver a Argenis y constatar que estaba viva y que pudimos hablar con ella de palabra. ¿Por qué? Porque en ese lapso nosotros no hubiésemos tenido ni comunicación telefónica. A ella no se les permitieron una llamada para avisar dónde estaba. Alfredo, a los 8 días pudimos verlo, tampoco le permitieron desde el momento de su detención hacer una llamada telefónica. De hecho, en la audiencia de presentación se le presenta a la jueza
y lo primero que le dice, eso está en el expediente, es: me declaro inocente de todo lo que me acusan. He sido torturado salvajemente, temo por mi vida, por la de mi compañera y por la de mi familia. ¿Ellos fueron torturados? ¿Qué tipo de tortura sufrieron? Nosotros, cuando vimos a Alfredo 8 días después, pudimos constatar tortura física. Tenía el rostro quemado, los ojos muy rojos, nos comentó que había estado ciego por 24 horas porque lo asfixiaban con una bolsa contentiva de un químico. Todo el torso moreteado, tiene un tobillo y un hombro dislocado. Al día de hoy todavía sufre de los dolores por esas lesiones que le provocaron. Nos cuenta luego que, bueno, sus verdugos lo ruletearon durante esas 48 horas por Caracas, lo llevaron a distintos sitios donde le aplicaban tortura, vendado, le simularon ejecución, le ponían la pistola en la cabeza, en la boca, mientras otro disparaba, y solamente no le preguntaban nada, qué es lo que él dice que le extrañaba. Solamente le decían: declárate culpable de que eres un agente de la CIA, y le mostraban una especie de contrato con Washington donde estaba su nombre escrito y que él era un agente de alto ¿Qué dice nivel. Alfredo? ¿Qué cuerpo fue ese el que lo torturó? El DIJESIN es el que lo custodia a él desde el momento de la detención. Por supuesto, los verdugos tienen la cara tapada. Sí, no, Imposible saber quiénes son. No, hablaba era de qué cuerpo era el DIJESIN se lo llevó y hasta el día de hoy son sus custodios. Desde ahí, por lo menos, el 13 de marzo decretan la cuarentena radical. 8 meses después que lo logramos volver a ver, se vieron, nosotros ya el día sábado tenemos con ellos otra visita, se permite una hora los sábados de flexibilización, un solo familiar se está permitiendo desde que el presidente y la Cancillería están sentados en la mesa de diálogo con la Alta Comisión de Derechos Humanos. Han existido casos. Ellos plantearon ciertas condiciones de trato, de mejora, y se ha venido viendo por lo menos que han permitido el acceso a los familiares y a los abogados. Ellos han tenido 2 reuniones con los abogados, le han permitido los miércoles de flexibilización, media hora con los abogados también. Ahora les pregunto, ¿qué acciones van a tomar ustedes, digamos, en lo inmediato para no sé, seguir gestionando la libertad o el trato justo de Argenis Torrealba y Alfredo Chirinos? Nosotros desde un principio hemos venido denunciando que nosotros nos apegamos a la Constitución, a lo que establece nuestra Carta Magna, al Código Orgánico Procesal Penal. Nosotros no queremos nada fuera de la Constitución, por eso nosotros nos apegamos al debido proceso. Ha sido nuestra denuncia. De hecho, el presidente, cuando hace su alocución, que le hicimos llegar una carta con más de 500 firmas de personas reconocidas, chavistas, personas que son combativas, de moral intachable, y él, por supuesto, hace alusión al caso y dice: revisen esa denuncia del indebido proceso. Entonces ahí es donde tú empiezas a ver que empieza a moverse el caso, que pudimos tener una audiencia preliminar el 22 de septiembre, donde se desestiman esos 2 casos, donde ahora, gracias a los tuitazos y al apoyo de la gente, hemos logrado avanzar a tener un juicio. Nosotros estamos solicitando que se nos dé una medida menos gravosa, ¿verdad?, que la privativa de libertad, que nos los den en libertad para poder nosotros. Puede ser casa por cárcel, puede ser medida de presentación, eso lo deciden los jueces en este caso. Pero nosotros necesitamos un juzgamiento en libertad. No es posible que nosotros paguemos el caso de un retraso procesal, llámese por pandemia o porque exista un sistema que no es eficiente, que no es rápido, porque ¿cuándo nosotros nos van a dar fecha de juicio? Si se supone que hay 8 meses donde no se han ejecutado juicios, entonces hay una cola y hay que esperar. Vamos a esperar 1 año, 2 años, 3 años. No se han cumplido los lapsos de ley en ninguno de los casos digamos, de las etapas del proceso. No. Es decir, que estaríamos fuera digamos, de todo lo que es el protocolo. Más allá de la pandemia, pregunto. Sí, de lo que es el debido proceso. De hecho, desde el momento de la detención, y creo que nosotros venimos denunciando, los muchachos se los llevan bajo engaño. Les dicen: vamos a que terminen esta entrevista en la sede del DIJESIN. Cuando los montan en la camioneta es que los esposan. No hubo una orden de aprehensión, no hubo un fiscal presente donde te diga: te imputo estos cargos y quedas detenido. Luego pasaron 45 días, la fiscalía cierra la investigación, no se permitió y los días de tortura en medio, ¿no? Los días exacto.
La audiencia de presentación efectivamente se dio 48 horas después para evitar que metiéramos un habeas corpus, pero entonces tampoco la jueza y los fiscales le hacen caso omiso a la denuncia de Alfredo de la tortura, a pesar de que lo transcriben en el expediente, queda grabado. En el acta de presentación está tipificado. Ustedes no han podido reunirse con ninguna instancia del gobierno para plantear el caso. ¿Quiénes los han recibido? Bueno, en este caso, como te expliqué, después que el presidente lee la carta, se insta al fiscal general a que se reúna con la familia y con las personas que firman la carta. Se nos llaman a los abogados, dos de los abogados nuestros participamos 2 personas solamente por la familia y los fiscales y un fiscal 22 de competencia nacional, que es el que lleva el caso. Entonces en ese caso nos explicaba, por lo menos fue una reunión que se llevó con normalidad, y nos explicaba el fiscal general de la República ciertas cosas que, como ya nosotros teníamos el expediente, había como un enredo de lo que existía dentro del expediente. El resumen que le pasa a la fiscalía al fiscal general, por eso tenía muchos detalles que no estaban en el expediente y que no pasaban como medios de prueba ante la audiencia preliminar, que era lo que estamos pidiendo en ese momento. Entonces quisimos corregir en ese momento, decirle al fiscal general, mire, eso no es así, esto pasa aquí. Entonces hubo cierto, no, eso es lo que está ahí. Por eso es que nos llama la atención que en una mesa de diálogo que llama el presidente, él nos dice, el fiscal general nos dice, lo que aquí se hable no sale. Porque lo primero que nos decía es que, bueno, vamos a bajarle 2 al tema mediático, ¿no? Pero entonces sale al día siguiente en una rueda de prensa descalificando otra vez a nuestros familiares. Y es por eso que nosotros decimos, oye, nosotros en este momento hay un convenio, hay una comisión internacional, Venezuela suscribe acuerdos internacionales de derechos humanos, y uno de la violación de derechos humanos es la honra y la reputación. A ti nadie te puede pechar de nada sin haber sido condenado. Entonces es bastante difícil para nosotros como chavistas que nos digan traidores a la patria. Bueno, pero es que eso es lo que está puesto sobre la opinión pública. Tenemos un par de gerentes de PDVSA que el presidente les pide que rectifiquen su conducta y que asuman las responsabilidades, que le dicen entonces nuevamente, digamos, a esa matriz de opinión pública que existe ante el caso de Arjen y Alfredo. Para completar eso, le pregunto también cuáles son las acciones que van a realizar, digamos, en función de seguir la presión. Primeramente, exacto, continuamos con la presión mediática y social como desde el primer día. Iniciamos, nada nos va a callar hasta lograr la libertad y demostrar la inocencia de los muchachos. En base a eso, pues, nosotros seguimos acudiendo a los medios de comunicación, seguimos convocando nuestros tuitazos, seguimos convocando a nuestras pedaleadas por la libertad, como lo hicimos en Barquisimeto. Mañana tenemos un plantón, una marcha desde la Fiscalía hasta el Tribunal Supremo de Justicia, donde vamos a solicitar al magistrado Michael Moreno la posibilidad de una medida menos gravosa, de un juzgamiento en libertad como lo establece la Constitución, mientras se nos pone una fecha para audiencia de juicio. Esas son las acciones inmediatas para lograr, digamos, un objetivo a corto plazo. Y lo otro, hacer entender a la audiencia que nosotros no somos terroristas, no somos agentes de la CIA, eso se desestimó, eso no está dentro, no existe prueba de eso, como se quiso someter a un escarnio público. Hay unos hechos administrativos que están ahí que hay que esclarecer, obviamente, pero de verdad, lo decía el fiscal general de la República y lo decían también mediáticamente, es que la defensa no ha demostrado que ellos tenían permiso para dar la información, pero sin 45 días de investigación de la Fiscalía, a nosotros no se nos permitió tener un abogado de confianza, simplemente se nos asignó un defensor público que no hizo ninguna actuación. Eso también es demostrable porque no está en el expediente. Entonces, ¿cómo nosotros íbamos a ir a una audiencia con pruebas a favor de la defensa? Y es más, dentro de la audiencia se desestima porque no existen pruebas de terrorismo y no existen pruebas de lo que es el tema de asociación. ¿Desde cuándo tienen un abogado particular, Arjen y Alfredo? Desde el día 85 de privativa de libertad. ¿Y cuándo lo solicitaron ustedes? Tuvimos en 6 oportunidades introduciendo cartas desde la audiencia de presentación, que fue el 2 de marzo. 6 veces metimos a la sede del DGCIN un poder, porque sabes que
tú como familia no puedes designar un abogado, tiene que ser la persona imputada. Entonces, si la persona imputada no firma y no sella un papel, o sea, el DIGESIN tenía que lograr por lo menos O sea, nosotros facilitar poder, los medios claro, para y eso se- lo logramos en el se- día 85. Y La bueno, pena que lo diga 85. sí, pero nuestro abogado estaba desde el día de la audiencia de Claro. presentación a las puertas del tribunal, se le presentó en 3 oportunidades a la jueza y a la secretaria de la jueza. Estoy aquí cuando traigan a los muchachos, me llaman, a las 6 de la tarde desalojaron a todo el mundo del tribunal Y y cerraron a las el 7 de la tribunal. noche los presentaron. Ya. ¿Dónde viven Argeni y Alfredo? Argeni y Alfredo viven aquí en Caracas, en un apartamento aquí cerca, en la Libertador, Cerca del PDVSA. relativamente cerca de PDVSA, humilde, a diferencia de lo que se ha intentado correr por ahí, de que los gerentes, como el mismo fiscal dijo, Bueno, viven pero en si el son la gente de la pórtico. CIA, más o menos deberían No. tener... Sí, hasta videos, imagínate, nosotros hoy en día les decimos a ellos que ellos ya no tienen intimidad alguna, porque hasta un video Del mostrando el apartamento apartamento en está las en las condiciones redes que sociales. está, tuvimos que sacar para, bueno, desestimar lo que el fiscal dijo, que ellos vivían en una zona muy ostentosa de Caracas. No, y lo otro es que nosotros, como el caso se hizo muy público, tuvimos que perder hasta la privacidad familiar, porque videos de casa de mi mamá, videos de la casa de los muchachos, videos de mi casa, videos de donde vivían los muchachos, hay que sacar, porque la gente también tiene derecho a una explicación. Nosotros como revolucionarios siempre estamos dispuestos a dar la cara y a decir que nosotros somos inocentes y demostrar por qué. A nosotros nos dicen, mira, es que ustedes, bueno, aquí está la bicicleta, ¿dónde están? O sea, si a ti te pechan de corrupción, ¿qué es lo primero que sacan? No son los bienes, ¿dónde están esos compatriotas fidedignos que dicen cuántas veces pintas tú tu casa, cuántos carros tienes, cuántas Patriotas cuentas tienes? ¿Dónde cooperantes. están esos patriotas cooperantes en el caso de Argenis Alfredo? Argenis Alfredo, incluso en una oportunidad hay una anécdota que te lo pueden decir la gente de vigilancia, a Alfredo le roban la bicicleta en PDVSA. Entonces, es más, le dijeron, mira, mueve esas bicicletas de ahí, que esos son los puestos de los gerentes, porque los muchachos, como son muy flor, llegaban en bicicleta a PDVSA. Entonces, es una situación, pues revisen, ¿no? Mire, desde el primer día, el 2 de marzo, tenemos la carta, se la metimos a lo que es la primera coordinación del Ministerio Público Anticorrupción, donde les decíamos, miren, nuestras cuentas están a la orden, revisen. Todos nosotros somos asalariados, mis papás son jubilados de la administración, mi papá es profesor universitario, mi mamá es profesora de educación media, yo soy profesora universitaria. O sea, revisen, no somos todos somos unos pensionados, asalariados, entonces no tenemos miedo que nos revisen. Vénganse a tomar un café en la casa de mi mamá en Barquisimeto, nosotros vivimos en Voz del Acre. Nuestro consejo comunal que nos apoya y ha salido con nosotros a defender a los muchachos, dan fe de quiénes son. Vénganse. Tranquilamente, nosotros estamos abiertos, como todos los revolucionarios no tenemos nada que ocultar, nosotros podemos mostrar el expediente y mostrar quiénes son. Bueno, ni la plata ni la tos se pueden esconder. Correcto. Creo que habrá otra gente que no podrá esconder la tos. Pero bueno, muchísimas gracias, Gracias. Jensi Gracias. Garibay, Gracias. por estar con nosotros y bueno, contrapunto a la orden para que veamos el desenvolvimiento de este caso. Con ustedes hasta la próxima.